Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 15, donde dice: Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Como es habitual, aquí el apóstol acude a una cita del Antiguo Testamento, y lo hace para sustentar lo que acaba de escribir. Y esta cita está tomada literalmente del Pentateuco, en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 18, ya que se trata de la provisión divina del maná que Dios enviaba del cielo a su pueblo en el desierto. Note que todos tenían que trabajar recogiendo la porción que necesitaban para cada día, pero no todos recogían la misma cantidad. Lo establecido por persona era un gomer, cierta medida de volumen. El texto bíblico se traslada aquí por Pablo para justificar lo que acababa de escribir sobre la igualdad para suplir las necesidades de los creyentes, de manera que en el desierto cada uno tuvo su medida, lo que quiere decir que se repetían la provisión recogida, así que los que habían recogido poco recibieron de quienes habían recogido mucho, así que todos tenían lo suficiente. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por nosotros. Note que Dios está dirigiendo todo para que la colecta para los pobres de Jerusalén se lleve a cabo, ya que tocó el corazón de los corintios y lo hace también actuando en el de Tito. Es la misma operación de despertar el interés que activó también el corazón de los macedonios, como señala el versículo 1, y también en la demostración práctica de que es Dios quien produce el querer, así como también el hacer, en el corazón del cristiano. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Note que Tito estaba tan lleno de interés por la concentración de la ofrenda como el mismo apóstol Pablo. Y es que por esa razón da gracia a Dios por haber despertado esa diligencia en el corazón de su colaborador, ya que no se trataba solamente de asegurar la ofrenda, sino que el interés de Tito comprendía todo lo relacionado con los corintios, por el bienestar de la iglesia, por la recuperación espiritual de los creyentes, por la paz en la iglesia, por la relación correcta con el apóstol y, por supuesto, porque actuaran consecuentemente también con la ofrenda. Pero, en cualquier caso, note que lo que se aprecia es que Dios actúa en el interior del creyente, conduciendo sus actos al destino de su propósito. Como en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, en la ejecución de la voluntad de Dios se requiere una dotación sobrenatural de poder para llevar a cabo. Y para ello Dios comienza produciendo en el creyente el deseo para esa acción. Pero aunque el deseo es fundamental para generar las acciones, no logra alcanzar el objetivo si Dios no provee también de la potencialidad para hacerlo, de modo que, junto con el querer, produce también el hacer. La causa por la que Dios produce lo necesario para obrar conforme a su voluntad es el cumplimiento de su propósito. La forma de vida conforme a la voluntad divina solo puede ser operada por quien manifiesta la voluntad. Note que el cristiano no ofrenda, como en este caso, para ser santo, sino porque ya es santo. Es por eso que Dios hará todo esto, porque acabará
la obra que comenzó en cada uno de sus hijos. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Debe de notarse que la diligencia de Tito no tenía que ver tanto con los que recibían la ofrenda, sino con los donantes. Por eso dice, la misma solicitud por vosotros. Deseaba volver nuevamente a Corinto para completar la obra de recoger la ofrenda, ya que sin duda, aunque pareciera fácil ahora, dada la actitud de la Iglesia y su arrepentimiento por la situación generada contra el apóstol, los falsos apóstoles estarían rondando a los creyentes y además procurando remover su comunión en contra del apóstol, aprovechando la ocasión de la ofrenda para seguir murmurando de él, como se intuye por un párrafo más adelante, en el capítulo 12 y los versículos 14 al 18. Sin embargo, Tito buscaba el beneficio espiritual de los creyentes en la participación de la ofrenda. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Comienza diciendo este versículo, pues a la verdad recibió la exhortación. Tito recibió la exhortación de Pablo, mostrándose muy diligente, es decir, solícito, porque su corazón había sido dispuesto hacia los corintios. No solo escuchó con atención, diligentemente, el desafío del apóstol, sino que su disposición fue la de actuar inmediatamente. Por otro lado, vemos que el verbo tiene también la connotación de acoger. No solo recibió la indicación de Pablo, sino que la acogió íntimamente como cosa propia. Sigue diciendo este versículo, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Con toda seguridad, no tardó en ponerse en marcha hacia Corinto para cumplir la misión que se le encomendaba. De otro modo, no necesitaba que se le indicara que debía de salir, sino que lo hizo de su propia voluntad, esto es, como si fuese cosa suya. Entonces surge un aparente problema sobre la salida de Tito, ya que según la expresión utilizada aquí, indica aquí una acción ejecutada, cuando dice, salió hacia vosotros. Pero, ¿no fue Tito quien llevó esta epístola? ¿No estaba con Pablo cuando la escribió? La solución es considerar este pasado como un pasado epistolar, que da por realizada una acción que todavía no se había cumplido, pero que, cuando el portador de la epístola llegase al destino, ya había tenido lugar. Lo importante es que aceptó la invitación que Pablo le hizo y voluntariamente, por propia iniciativa, posiblemente antes que el apóstol se lo pidiera, partió para Corinto. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Comienza diciendo este versículo, enviamos juntamente con él al hermano. La administración de la ofrenda, que comprendía la recogida de lo que los corintios aportasen, debía tener una absoluta transparencia, ya que no hubiera sido bueno que el apóstol fuese solo para hacer esta tarea, pero también note que los enemigos de Pablo podrían ellos señalar a Tito como un colaborador que estaba comprometido con el apóstol. Esto les permitiría acusarle de buscar enriquecerse él personalmente con lo que las iglesias aportaban. Por tanto, lo idóneo era enviar junto con Tito a otra persona, definida por su testimonio entre las iglesias. Sigue diciendo este versículo, hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias.
No hay ningún indicio que mencione la identificación del compañero de Tito. Por otro lado, algunos consideran que sería Lucas, ya que había partido desde Filipos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 40, y utiliza la tercera persona plural en el pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 4 al 6. Pero note que no hay ninguna evidencia que permita esta afirmación. Por tanto, es necesario destacar a Tito, que está con Pablo, como señala el capítulo 1 y versículo 1. Algunos también, ajustándose a la lectura, proponen que podía ser un hermano carnal y espiritual de Tito. Es muy poco probable, puesto que podía despertar las sospechas en algunos contrario al apóstol en Corinto, por las relaciones familiares que pudiera haber entre ambos. El Espíritu guarda silencio sobre la identidad del hermano. Lo que no cabe duda era el excelente testimonio que tenía en todas las iglesias. ¿Acaso fuese un conocido predicador del Evangelio a quien las iglesias lo conocían muy bien? Era por tanto un hombre irreprochable desde el punto de vista del conocimiento humano. También es notable apreciar el correcto ejercicio del liderazgo por parte del apóstol, ya que está dando ejemplo de su interés a todo el equipo que colabora con él. Exhorta a los compañeros a involucrarse y también sabe delegar las personas idóneas para la misión que se le encomendaba. El trabajo, y note esto, de liderazgo, trae como consecuencia que no sea necesario forzar absolutamente a nadie para que se comprometa con el trabajo a realizar, sino que voluntariamente lo hacen. También, el líder bíblico deja actuar a Dios antes de imponerse él. Además, debe notarse que para asuntos tan sencillos como era recoger una ofrenda, seleccionaba personas espirituales de buen testimonio en todas las iglesias. Esa había sido la condición que los apóstoles establecieron para elegir en la iglesia de Jerusalén a los primeros diáconos, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 3, ya que no vale cualquiera para hacer la obra, solo quienes estén guiados por el Espíritu de Dios, los que tengan un testimonio intachable en lo que Dios usa para hacer lo que Él quiere y tiene en sus propósitos. En ocasiones se da un ministerio o un trabajo o servicio para hacer animar a un hermano que está frío y distante del compromiso cristiano. Pero esto es un enorme error, ya que es necesario que se anime antes, para lo cual le debemos de prestar toda la ayuda necesaria antes de darle un trabajo que, aunque parezca material, es siempre espiritual, puesto que se trata de hacer la obra de Dios. Sin duda, junto con la espiritualidad del creyente para el poder servir, está también la capacitación personal para así poderlo hacer, aunque además de ser fieles, han de ser también idóneos. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Uno de los mayores males es buscar solo uno de los elementos imprescindibles en el creyente, la espiritualidad y la idoneidad. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Note que este hermano, cuyo nombre no se menciona, tenía un excelente testimonio entre las iglesias, conocido como un hombre fiel, por tanto, digno de confianza. Había sido elegido por las iglesias para llevar junto con Pablo la ofrenda a Jerusalén. Es interesante apreciar que la iglesia
intervenía en la elección de los que servían de algún modo en el ministerio. Por otro lado, el verbo está expresando la idea de extender la mano para votar, votar a mano alzada, nombrar por voto, determinar por voto y designar. No era el apóstol ni los líderes quienes nombraban a la persona, sino que la Iglesia votaba entre varios en el que debía de designarse para acompañar a Pablo en el viaje a Jerusalén con la ofrenda. No cabe duda que hubo otros varios que acompañaron al apóstol, pero la confianza que las iglesias tenían en este hermano se manifiesta también en que habían elegido para llevar con los otros creyentes la ofrenda a Jerusalén. Y de nuevo se presta el interés de determinar quién podría ser este hermano. Se dan varios nombres, todos los cuales podían tener una cierta razón para determinar al hermano conocido por su testimonio votado para llevar con otro la ofrenda. Pero simplemente, a modo de curiosidad, puesto que la Escritura no permite afirmar de quién se trataba, se sugiere que algunos nombres, tales como por ejemplo Bernabé, amigo de Pablo y compañero en su primer viaje misionero, siendo, además, quien presentó a Pablo a los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 27. Pero sin embargo, esa amistad se vio quebrada por la discusión sobre si debían o no llevar consigo en el segundo viaje misionero a Juan Marcos, lo que ocasionó una ruptura de la colaboración entre ambos, la que haría difícil que fuese esta la persona a la que se refiere. También se presenta como posible a Timoteo, del que se dice que estaba con Pablo cuando escribió la epístola, capítulo 1, versículo 1, ya que había sido enviado en una ocasión anterior a Corinto, en la que Pablo pedía a la iglesia que le tratasen con corrección. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pero sin duda la identificación en general encaja con Timoteo, pero no es claro que pudiera ser él a quien se refiere aquí. Note que podría tratarse de Silas, otro de los colaboradores de Pablo, conocido entre las iglesias cuyo nombre está muy ligado en los escritos del apóstol y que está presente en el tiempo inicial de la evangelización de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Sin embargo, no hay más información sobre el ministerio de Silas en Corinto. Por otro lado, ¿acaso podría ser Aristarco, ya que forma parte del grupo de hermanos que acompañaron a Pablo hasta Jerusalén, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 29, capítulo 20, versículo 4. Y a él se refiere el apóstol como su compañero de prisiones, Colosenses, capítulo 4, versículo 10, y además como su colaborador, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Pero con todo no hay seguridad de que los corintios lo conocieran, puesto que la relación suya en este asunto era con Tesalónica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4. También se ha propuesto a Apolos, creyente capaz y conocedor profundo de la Escritura, elocuente orador, y que había estado en la iglesia en Corinto, pero que no deseaba volver a visitarla por ahora, como señala Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12. Con todo, Pablo procuraba que rectificase esa postura y que estuviera nuevamente durante su tiempo con ellos, y que estuviera nuevamente durante un tiempo con ellos. En ese perfil también cabría la figura, por ejemplo, de Juan Marcos. Luego, después del conflicto entre Pablo y Bernabé, debió de haber estado un tiempo en Jerusalén,
y de la mano de Pedro trabajó con las iglesias en Asia Menor. Es verdad que su nombre no aparece en los escritos de Pablo a los Corintios, pero también es cierto que el apóstol menciona su nombre y lo recomienda en otros lugares. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Filemón, versículo 24. Pero pareciera que dadas las circunstancias que había mediado entre Pablo y él, por haberlos dejado en Galacia para regresar a Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y los versículos 37 y 39. Así pues, no sería el más indicado para ser esta persona que se menciona sin nombre en la epístola. No obstante, queda otra posibilidad, y es que se tratase también de Lucas. Es notable que, en la relación de compañeros de viaje de Pablo, escogidos para llevar la ofrenda a Jerusalén, no hay ninguno vinculado directamente con la iglesia en Corinto. Además, Pablo se refiere en la epístola a Tito, pero no menciona en ningún lugar a Lucas. No puede probarse que en el año 50 circulase ya el Evangelio según Lucas por las iglesias, para que todos diesen testimonio de él. Ahora bien, como se menciona al representante de Corinto en el grupo de hermanos que acompañaron a Pablo, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4, se podría asumir que fuese el representante de Corinto y que guarda ese dato al escribir Hechos. Pero no se sabe nada que Lucas estuviese presente en Filipos cuando Pablo escribió la epístola. Sin embargo, algunos manuscritos bizantinos ponen al final una nota en la que se lee: la segunda epístola a los Corintios fue escrita desde Filipo a través de Tito y Lucas. Y aunque no estaba en el texto bíblico, es interesante esa referencia. Hay varios eruditos que se decantan por Lucas como el hermano citado en el escrito, y de nuevo se usa para referirse a la colecta que el apóstol promovía el término gracia, ya que Pablo habla de ella como la gracia esta. Era una manifestación de amor, por tanto, era un compartir gracia con los hermanos necesitados. La ofrenda no era por obligación, sino que la caridad fraterna iba expresada en ella. La última frase está expresando el compromiso de los hermanos que promovían y llevarían la ofrenda en el sentido de considerarse ministradores, o como podría traducirse también, administradores de aquella gracia. Los que la habían promovido no estaban buscando alabanza alguna por haberse acordado de los hermanos necesitados en Jerusalén, ya que aquel servicio no era para gloria personal de ningún creyente, o grupo de creyentes, o iglesia, sino que lo hacían para la gloria de Dios. Cierra la última frase aludiendo a la buena disposición de ellos. El grupo, incluido el apóstol, estaban ellos empeñados en que se recogiese la ofrenda para los que trabajaban con diligencia en esta labor. Y hay una nueva enseñanza que complementa la general sobre la ofrenda, y es que todo debe de hacerse para la gloria de Dios, pero al mismo tiempo está la responsabilidad de los creyentes, unos para ofrendar y el grupo que se estaba formando para afrontar un largo viaje, también lleno de dificultades, hasta Jerusalén. De este último se refiere aquí como la buena voluntad vuestra. La voluntad dispuesta también es motivo de gloria, puesto que es Dios el que produce en el corazón de cada uno el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y voy concluyendo con esto. Pablo quería someterse al escrutinio de todos como protección en contra
de traer deshonra a Cristo por cualquier apropiación o manejo incorrecto del dinero, ya que Pablo quería quitar cualquier ocasión de ofensa que pudiera provocar críticas o acusaciones justificadas o gratuitas. Amigo y amiga oyente, en los días que corren hoy, se nota que en cualquier país de la tierra suele darse caso de corrupciones muy importantes en cuanto al dinero, y pareciera, en cierto modo, que están esperando que salga el corrupto para poner a otro corrupto que favorezca a unos cuantos. Y esto ha llegado a ciertos países que esto ya lo están viendo como algo normal, como algo que se debe de asumir. Pero, ¿qué pasa cuando el corrupto es engañado por otro corrupto? Puede ocurrir ciertamente cualquier cosa, pero lo que ocurra no va a ser seguramente nada bueno. Amigo y amiga oyente, tal vez tú estés en esta situación. Tal vez te veas una persona muy inteligente, muy sabia, muy astuta, y hasta llegaste a pensar que nunca serías descubierto o descubierta. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esto quiere decir que un día todo va a ser manifestado, y va a ser manifestado precisamente en la presencia de Dios. Así que, siendo tal y como tú eres, ¿cómo piensas que te puede juzgar en el día de hoy un juez de aquí de la tierra? Pero sabes una cosa, un día todo hombre tendrá que rendir cuentas a Dios. Sin embargo, tú tienes ahora la oportunidad de decidir vivir a partir de ahora creyendo a Dios y haciendo su voluntad. Y llegará ese día en el cual esté en su presencia, que podrá ser el Dios eterno, el que ha creado los cielos y la tierra, podrá ser un juez para ti, o podrá ser, sin embargo, un Padre eterno para ti. Y lo podrá ser si tú aceptas lo que Él te ofrece, que es la salvación en Cristo Jesús, ya que Él, Cristo, pagó con su vida para que ese juez no te juzga y sea justificado por la fe. Así que, sin más demora, te es conveniente venir a Cristo y reconciliarte con Dios. Si no lo has hecho antes, ahora puedes hacerlo. Acompáñame en esta oración que yo voy a hacer y repite conmigo y di: Dios eterno, vengo delante de ti, sabiendo que tú sabes todo en cuanto a mí. Ahora te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora he sido una persona corrupta, en muchos sentidos, pero me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.